Hermanos amados, bienvenidos a este video reflexión. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe. Te invitamos a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Te invitamos también a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la vida, por la salud, por tu palabra y gracias por la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús. Ahora que vamos a estudiar y reflexionar en tu palabra, rogamos tu santa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El sábado no es el día de Moisés, no es el día de los judíos, no es el día de Israel ni de los adventistas. El sábado es el día del Señor. Así lo dice Isaías 58:13. Él lo llama mi día santo y nos invita a guardarlo, a no hacer nuestra propia voluntad en ese día. Es más, nos invita a llamar al sábado el día glorioso, delicia de Jehová. Siempre que en el Nuevo Testamento se menciona el sábado en relación con el Señor Jesucristo, nunca muestra al Señor Jesucristo quebrantándolo o enseñando que ya no hay que guardarlo. Siempre lo vemos en el sábado haciendo algo en favor de la humanidad, activo en las obras de misericordia para salvar a los hijos de Dios, sanando a un enfermo, libertando a un endemoniado, defendiendo a los inocentes, enseñándole a los fariseos a cómo guardarlo de la manera correcta, de la manera misericordiosa y positiva. En lo primero que queremos reflexionar es acerca de si el Señor Jesucristo guardó el sábado. Lucas 4:16 indica que sí lo guardaba. Además, el mismo Señor Jesucristo testifica que Él guardó fielmente los mandamientos de su Padre. Juan 15:10. Y debemos saber que el Señor Jesús no solo guardó el sábado, sino que nos enseñó a guardarlo. En Mateo 5:17 al 19, el Señor nos dice que de ninguna manera vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Pero el pasaje también nos dice de manera contundente que todos aquellos que enseñen y guarden los mandamientos del Señor serán llamados grandes en el reino de Dios. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mateo 12:12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Vamos a notar, hermanos y hermanas, que nunca en su vida terrenal el Señor declaró que el sábado había sido anulado. Nunca se refirió al sábado como una ceremonia exclusiva al Antiguo Testamento y que debía caducar con su venida. Cuando habló del sábado, dijo que era un día especial para hacer el bien. Dijo además que él y su Padre aún siguen trabajando y aconsejó a sus discípulos que oraran para que su huida no fuera en invierno ni en día de reposo. Todos los días son actos para hacer el bien. De hecho, quien vive para la gloria de Dios, todos los días hace el bien. Pero el sábado es el día más especial y más idóneo para hacer el bien. ¿De dónde saco este argumento? Déjame decirte que si queremos saber la forma correcta de guardar el sábado, la mejor fuente de ejemplo está en el Señor Jesucristo. ¿Cómo guardó el Señor Jesús el sábado? Recordemos una vez más que nuestro mejor ejemplo de obediencia es el Señor Jesucristo. La forma como Él guardó el sábado debe ser para nosotros un modelo a seguir. En el tiempo en el que vivió nuestro Salvador, los fariseos eran muy celosos en guardar el cuarto mandamiento, pero la forma como ellos lo guardaban era una forma religiosa, tradicional y principalmente basada en el orgullo humano, en el orgullo nacionalista. No era algo sincero y espiritual,
sino algo carnal y externo. Por otro lado, la forma como el Señor Jesús guardó el Santo Sábado era un constante reproche y llamado de atención para todos los judíos. El Señor Jesús no guardaba el sábado cuidándose de no hacer, no decir, no caminar, no comer. Él no se enfocaba en las prohibiciones del sábado. Él se enfocaba en lo que sí se podía hacer en el día de reposo. Se ocupaba en dar gloria a su Padre, en libertar a los cautivos, predicar las buenas nuevas de libertad. Haciendo la voluntad de Dios, no le quedaba tiempo para hacer nada indebido en el día de reposo. Los judíos y los fariseos, por su parte, se enfocaban en el sábado, pensando en no hacer, no decir, no comer, no caminar, no hacer esto, no hacer aquello. Su enfoque era negativo, el enfoque de Jesús era activo y positivo. Los fariseos decían, no voy a caminar porque podría pecar, pero Jesús decía, voy a caminar para buscar a los que están tristes, a los que están oprimidos, a los que necesitan sanidad. Y de esta manera nos enseñó a todos cuál es la verdadera forma de guardar el sábado. Es por eso que al principio de este video decíamos que el día más especial para hacer el bien es el Santo Sábado. Todos los días son idóneos para hacer el bien, pero el Santo Sábado es el mejor día para hacer el bien, porque es el día en el que el Señor Jesucristo se gozó en dar libertad a los endemoniados, en sanar a los enfermos, en alimentar con el pan espiritual a la gente que estaba hambrienta de la justicia del Señor. Debemos hacer énfasis en que el Señor Jesucristo dijo, el sábado es lícito hacer el bien. Nunca dijo, el sábado ya no hay que guardarlo, el sábado ya está abolido. Y sus discípulos lo guardaron siempre. En el Sermón del Monte, el Señor modificó algunos aspectos de la ley del Antiguo Testamento, pero nunca para abolir un principio de la ley, sino para magnificarla. Por ejemplo, Deuteronomio 24, 1 al 2 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Sin embargo, el Señor Jesucristo, hablando sobre este pasaje, magnifica la ley de Dios diciendo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 5, 31 al 32. Queda claro que el Señor legisló sobre este pasaje del Antiguo Testamento y prohibió terminantemente dar carta de divorcio a no ser por causa de fornicación. Basados en el texto de Moisés, muchos judíos daban carta de divorcio a su esposa por cualquier detalle que les disgustara. El Señor les dijo que quien así hacía participaba de la violación de la ley de Dios. Con esto demostró mayor autoridad que el mismo Moisés. Si el sábado había de ser abolido, seguramente el Señor también hubiera dicho, oísteis que fue dicho, acuérdate del sábado para santificarlo, mas yo os digo, ya no hay que guardarlo. Contrario a esto, el Señor lo guardó y nos enseñó a guardarlo, glorificando a Dios y haciendo el bien. El sábado no es un día para hacer lo que nos plazca, sino para hacer lo que Dios manda. El sábado tampoco es un día para estar quietos sin hacer nada, es un día para estar ocupados haciendo lo que a Dios le agrada, adorando su nombre, cantando alabanzas para su gloria, predicando la palabra, animando a nuestros hermanos, compartiendo el pan con los hambrientos, brindando ayuda a nuestros hermanos necesitados. Debemos guardar el sábado como el Señor Jesucristo lo guardó. Él es nuestro ejemplo mayor. ¿Quién estableció el sábado? El sábado fue instituido por Dios para que el hombre tuviera un día especial para estar en plena comunión con Dios y con sus semejantes. Fue instituido en la fundación del mundo, 2300 años antes de que existiera el primer judío. Por esto, el sábado no es una institución judía ni exclusiva a los judíos. Fue hecho para la humanidad. Así lo dice Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre
por causa del día de reposo. Dios estableció el sábado para que fuera recordatorio de que Él es el Creador. Éxodo 20, 8 al 11. Ante esto debemos decir que mientras el Señor sea el Creador de los cielos y de la tierra, el sábado seguirá siendo el memorial de su obra de la creación. La semana sigue teniendo 7 días, tal como el Señor la estableció en la creación. Los hombres seguimos trabajando 6 días y debemos descansar el 7º día, pero no en un descanso perezoso o inactivo. Es un descanso de nuestras labores para entrar en las labores excelsas del Señor. Dios estableció el sábado para que fuera una señal de santificación. ¿Qué es santificación? Es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos transforma a la semejanza con Dios. Esto quiere decir que el sábado apunta hacia el carácter de Dios, que es amor y justicia. Por ello, los que guarden el sábado por amor al Señor Jesús, lo manifestarán practicando amor y justicia en su vida y a favor de sus semejantes. Quienes guardan el sábado como Dios manda, aman a su prójimo, ayudan a su prójimo, velan por suplir sus necesidades. El sábado es una señal de santificación, porque así como cesamos de hacer nuestras obras en él, por la gracia de Dios, debemos también cesar de hacer nuestras obras pecaminosas todos los días de nuestra vida, por la gracia de Dios. Así como el sábado nos centramos en hacer la voluntad de Dios, y por ello no hacemos nuestra propia voluntad, todos los días cesamos también de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. La vida que vivimos el sábado en comunión con Jesús debe ser una muestra de la vida que vivimos todos los días en comunión con el Salvador. Del artículo llamado Jesucristo y el sábado, del blog Las Buenas Noticias, voy a compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas, varios datos importantes acerca del sábado. El sábado es mencionado cerca de 50 veces en los 4 evangelios. La primera vez que se menciona el sábado en la vida de Jesús está en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En la primera mención que encontramos acerca del sábado, cuando estaba comenzando su ministerio, se nos dice que la costumbre, la actividad normal del Señor Jesús, era entrar en la sinagoga los sábados. Y este no fue un incidente aislado, pues él continuaría yendo a enseñar a la sinagoga. Marcos 6:2, Lucas 13:10. En esta primera mención del sábado, durante el ministerio de Jesús, él proclamó ser el Mesías que todos estaban esperando, dando a conocer su misión como el Salvador del mundo. Esto fue un acontecimiento importante. Él se había criado en la ciudad de Nazaret, y fue la gente de Nazaret la primera en oír que él era el Mesías. Jesús les dio a conocer la esperanza de su reino futuro, el Evangelio, las buenas nuevas, tanto en su aspecto presente como en el cumplimiento futuro. Los escritores de los Evangelios dejaron consignada la historia de numerosas confrontaciones del Señor Jesús con los dirigentes religiosos referentes al sábado. Las curaciones milagrosas que él realizó en el día sábado, así como sus enseñanzas al respecto, causaron muchísima controversia. Si repasamos los relatos bíblicos acerca de lo que Jesús hizo y enseñó, podremos entender mejor cuál fue su punto de vista acerca del sábado. A medida que avanzamos en nuestro estudio acerca de la vida de Jesús, mantengamos siempre presente su cronología. Los expertos coinciden generalmente en afirmar que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos en el primer siglo, entre los años 50 y 70, o sea, entre 20 y 40 años después de que habían ocurrido los sucesos descritos, 20 y 40 años después de la resurrección de Cristo. Si la intención de Jesús hubiera sido cambiar, anular o abolir el sábado, los escritores de los evangelios la hubieran hecho manifiesta al hacer el recuento de su vida, pero las pruebas que tenemos simplemente no respaldan tal concepto. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, todo lo que leemos en Mateo, Marcos y Lucas fue escrito aproximadamente entre 20 y 40 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, pero notemos que todavía en este tiempo, cuando fueron escritos los evangelios, los evangelistas todavía llamaban al sábado el día de reposo, con artículo definido,
En Lucas 23 se nos muestra a las mujeres seguidoras de Jesús guardando el sábado. Entre estas mujeres estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, Juana y otras fieles seguidoras del Maestro. Lucas 23, 54 al 55 nos dice: era día de la preparación, es decir, viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, el sábado, conforme al mandamiento. No al mandamiento de Moisés, sino conforme al mandamiento de Dios, escrito con su dedo en las 2 tablas de piedra, pero también en nuestro corazón, en el corazón de todos los verdaderos discípulos que reconocen que su palabra no caduca, que su palabra dura para siempre. Todos los días de la semana son un recordatorio de que Dios es nuestro creador y sustentador, pero solo el sábado es el día que Dios reposó, bendijo y santificó. Génesis 2, 1 al 3, Éxodo 20, 8 al 11. Todos los días fueron hechos para el hombre, pero solo el sábado recibe esta distinción por nombre propio. Marcos 2, 27. Ezequiel 20, 12 al 14. También les di mis sábados, como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado entre las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. El sábado es una señal entre Dios y sus hijos, porque como lo dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Por esto el sábado es una señal entre Dios y sus hijos, porque solo aquellos que lo aman de verdad guardan sus mandamientos. El mismo apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pregunto, hermanos, ¿anduvo el Señor Jesucristo guardando los mandamientos de Dios? La respuesta es sí. Y por eso, los que son hijos de Dios andarán como andó el Señor Jesucristo. ¿Guardó el Señor Jesucristo el sábado? Claro que sí. Y por esto los que son hijos de Dios guardarán también el santo sábado. Es una señal entre Dios y su pueblo, porque solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a la mentira, nunca nos va a guiar a decir que la ley ha sido abolida. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El sábado, mis hermanos, es una señal entre Dios y su pueblo, porque solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a obedecer los mandamientos. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? La Biblia nos dice que nos guía a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Salmo 119, 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A la justicia del Señor, a la verdad que es Jesucristo. El Señor Jesucristo es la ley de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha carne, los principios del cielo hechos vida. Por esto el sábado, hermanos y hermanas, es una señal entre Dios y el verdadero pueblo de Dios.
porque muchos dicen hoy en día que son hijos de Dios y que le obedecen y que lo aman, pero no guardan sus mandamientos, y la Biblia dice que los que así dicen y no guardan sus mandamientos son mentirosos y no tienen la verdad. Pero este pasaje no solo aplica para los que no son adventistas, también puede aplicar para mí, porque siendo adventista del séptimo día, es posible que yo no guarde el sábado, es posible que lo guarde de nombre, es posible que lo guarde de manera aparente, pero el Señor conoce la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con ser adventista, no basta con llamarnos adventistas, necesitamos vivir los principios del Señor no en nuestra fuerza ni en nuestra carnalidad, sino unidos a Cristo y por la gracia de Cristo poder vivir los principios del cielo, poder vivir los mandamientos del Señor. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no tiene a Cristo en su vida, si no es guiado por el Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo por la gracia del Señor. El sábado es también un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Así como el séptimo día nos invita a descansar de nuestras labores cotidianas, el Señor nos invita a descansar en Jesús de nuestras cargas, pecados y tristezas. Así como en el sábado debemos glorificar a Dios y hacer el bien, en Cristo debemos glorificar a Dios y hacer el bien todos los días. En el sábado descansamos de nuestras labores una vez a la semana. En Cristo descansamos del egoísmo, el orgullo, el legalismo, los rencores y las tristezas todos los días. Dios nos habla del sábado en su palabra y el verdadero sábado nos habla de Dios cada semana. Ningún cristiano genuino que crea en la inspiración bíblica debe sentirse avergonzado de guardar el sábado y de predicarlo como la Biblia lo enseña. Vamos a terminar esta reflexión hablando del siguiente pasaje bíblico. Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Surge una pregunta: ¿quebrantó el Señor Jesucristo el sábado? Respuesta: sí y no. Sí quebrantó el sábado de los judíos, tal y como ellos lo habían construido y enseñado. El sábado que ellos estaban guardando distaba mucho del sábado que el Señor mandaba en las Escrituras. Pero, y este pero es bien grande, el Señor nunca quebrantó el cuarto mandamiento. Él lo guardó tal como el Padre lo enseñó en su palabra. Quien afirme que Jesús quebrantó el santo sábado, el cuarto mandamiento, no sabe lo que dice, pues contradice la Escritura. El Señor dijo que Él vino a cumplir los mandamientos de Dios. Mateo 5:17 y Juan 15:10. En 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es quebrantar la ley de Dios, y si el Señor Jesús hubiese quebrantado el sábado, entonces habría cometido pecado. Pero 2 de Corintios 5:21 nos dice que el Señor nunca cometió pecado. Algunos afirman que como Él es el autor de la ley, puede quebrantarla, pero esto no aplica para la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, porque Él vino precisamente a vivir la voluntad de Dios y a guardar su santa ley, para mostrar al universo y a toda la creación que sí se puede obedecer la ley de Dios. A la vista de los fariseos, Jesús quebrantaba el sábado porque Él no lo guardaba según sus tradiciones, pero a la vista de Dios, Jesús guardaba el sábado porque lo hacía ceñido a su palabra. El sábado no es un día de inactividad. Dios no deja de trabajar los sábados ni ningún otro día de la semana, y los verdaderos cristianos no dejarán de trabajar los sábados. Escuchen bien, cesan de trabajar en lo cotidiano, pero entran a una dimensión de trabajo superior. Dios no ha dejado de trabajar. Todos los días trabaja para levantar al caído, sustentar su creación, dar alimento a sus criaturas y sobre todo trabaja para despertarnos del sueño del pecado y salvarnos de la muerte eterna. Este es el trabajo que todo cristiano, unido a Cristo, realiza todos los días, pero especialmente los sábados, día en el cual cesan sus labores para entregarse por completo a las labores del Señor.
Termino esta reflexión con esta joya de texto del libro El deseado de todas las gentes. Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Todos los días son de Dios, y apropiados para realizar sus planes en favor de la humanidad, en favor de la familia humana. Si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, entonces era culpable Jehová, cuya obra ha vivificado y sostenido toda cosa viviente desde que echó los fundamentos de la tierra. Entonces el que declaró buena su obra e instituyó el sábado para conmemorar su terminación, debía hacer alto en su labor y detener los incesantes procesos del universo. ¿Debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado, suspender sus agradables rayos para que no calentasen la tierra ni nutriesen la vegetación? ¿Debía el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? ¿Debía ordenar a los rayos que dejasen de regar los campos y los bosques y pedir a las olas del mar que detuviesen su incesante flujo y reflujo? ¿Debían el trigo y la cebada dejar de crecer y el racimo suspender su maduración purpúrea? ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en sábado? En tal caso, el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y las bendiciones que hacen deseable la vida. La naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Sus hijos dejan entonces su ocupación corriente y dedican su tiempo a la meditación y el culto. Le piden más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca, y los hombres no deberían nunca descansar de hacer bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. Deseado de todas las gentes, página 177. El sábado, hermanos, es un día de libertad porque es un mandamiento del Señor. Es un día para ser libres de nuestro egoísmo, de nuestra ambición, de nuestro cansancio, de nuestro orgullo, de nuestros rencores, de nuestras obras. Es un día para ser libres en Cristo el Señor. Es señal de lo que debe ser nuestra vida todos los días de la semana. Lo que somos el sábado es lo que debemos ser siempre. Vivir conectados con el cielo y también conectados con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor, porque tu palabra abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Gracias porque en ella encontramos la verdad. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas voces que dicen que el sábado está abolido, tu palabra se levanta y prevalece contra todas esas voces de mentira. Te suplicamos que nos enseñes a amar al Señor Jesucristo y amar también cada uno de sus mandamientos, amar a nuestro prójimo como tú lo mandas, y que este, Señor, sea nuestro deleite.
Bendice a mis hermanos y hermanas que nos han compartido sus peticiones para que nos unamos a sus oraciones elevadas hacia ti con mucha fe. Creemos, Señor, que tú respondes con amor, con misericordia y con sabiduría en tu tiempo perfecto. Gracias, Padre, porque cada hermano que ha puesto su petición escrita en los comentarios recibirá tu bendición y recibirá tu respuesta maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.